Muy buenas a todos, hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más bestias de la historia. ¿Cómo narices hizo la corona española para gobernar un imperio gigantesco separado por un océano? Y la respuesta, ojo, no está solo en los ejércitos, sino en una maquinaria, una burocracia súper compleja y la verdad bastante brillante que vamos a descubrir ahora mismo. Vale, pues todo arranca con un problema. Un problemón, en realidad. El dilema del rey lejano. Y es que, a ver, no hablamos solo de kilómetros de agua. Estamos en una época sin WhatsApp, sin Internet. Una orden, una carta, tardaba meses en llegar. Eso es un abismo no solo de distancia, sino de tiempo y de control que, la verdad, parecía imposible de superar. Así que ahí está la pregunta del millón, la que lo define todo. Porque claro, una cosa es llegar y conquistar, ¿verdad? Pero, ¿y luego qué? Administrar, controlar, mantener un territorio de ese tamaño, de una escala que nadie había visto antes, eso es otro cantar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo gestionas cuando tu palabra tarda medio año en llegar a su destino? Y bueno, esta cita lo clava. Resume la esencia del problema a la perfección. Todo el poder, absolutamente todo, salía de una única persona, el rey. Un rey que, y esto es un dato alucinante, jamás pisó América. Imaginaos. Esto les obligó a inventarse un sistema, un tinglado administrativo que pudiera actuar en su nombre con la misma autoridad que él, pero, y aquí está la clave, con suficientes controles, con contrapesos para que aquello no se convirtiera en un sálvese quien pueda. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues una idea que, sinceramente, es una genialidad burocrática. Montar un sistema dual. Un sistema a dos bandas. Por un lado, tenías el centro de mando, el cerebro, que estaba en España, y por otro, tenías los brazos y las piernas, la gente que ejecutaba las órdenes allí en América, sobre el terreno. Era, en cierto modo, como si consiguieran estar en dos sitios al mismo tiempo. Venga, vamos a empezar por el principio, por la oficina central en la península. Aquí, en España, es donde se cocía todo lo gordo, las grandes decisiones, las leyes para todo el imperio y el control milimétrico de todo el dinero y toda la gente que iba y venía. Y en la cúspide de ese poder en España estaba el Real Consejo de Indias. A ver, para que nos hagamos una idea, este era como una especie de superministerio. Una mezcla de lo que hoy sería el Consejo de Ministros, el Parlamento y el Tribunal Supremo. Todo junto, pero ojo, dedicado única y exclusivamente a los asuntos de América. Ellos proponían las leyes, elegían a los virreyes, a los gobernadores, y eran la última palabra en cualquier juicio. Vamos, que lo que decía el Consejo, para la gente de América, era como si lo dijera el mismísimo rey. Vale, si el Consejo de Indias era el cerebro, la casa de contratación, que estaba en Sevilla, era el portero de la discoteca. El guardián de la puerta del imperio, vaya. Absolutamente nadie, ni una sola persona, ni una sola caja de mercancía, cruzaba el Atlántico sin su visto bueno. Controlaban cada barco, cada pasajero, todo. ¿Para qué? Pues para asegurar que la corona se llevaba su parte de todo, para mantener un monopolio comercial y fiscal brutal. Venga, pues ahora hacemos las maletas y cruzamos el charco. Vamos a ver cómo todo este poder se traducía en la práctica allí, en América. ¿Quiénes eran los que estaban al pie del cañón, los que movían los hilos sobre el terreno? Pues la figura clave, el mandamás absoluto en América, era el virrey. Y que nadie se confunda, no era un gobernador cualquiera, era literalmente el alter ego del rey, su representante directo. Tenía un poder casi absoluto en su territorio, que se llamaba virreinato. Y era el jefe de todo, del ejército, de la administración, de la justicia. Su corte, su palacio, todo era una réplica en miniatura de la corte de Madrid. Pero claro, tanto poder en manos de una sola persona, miles de kilómetros, era peligroso. Así que el virrey no gobernaba totalmente a su aire. Para hacerle de contrapeso estaba la Real Audiencia. Y aquí viene lo más interesante, porque no era solo el tribunal más alto de la zona. ¡Que va! También era un órgano de gobierno. Asesoraba al virrey, le vigilaba, y si el virrey se moría o se iba, ¡pum!, la audiencia tomaba el control. Era el mecanismo de seguridad del sistema para que a ningún virrey se le subiera el poder a la cabeza. Un escalón por debajo del virrey teníamos a los gobernadores. Su trabajo, pues administrar territorios más manejables, más pequeños, dentro del gran virreinato. Eran las gobernaciones o provincias. En teoría, respondían ante el virrey, pero en la práctica tenían bastante manga ancha para gestionar el día a día en su zona. Entonces, si lo ponemos todo junto, nos queda una pirámide de poder súper clara. Arriba del todo, en la punta, el virrey, que era como el rey en persona. Justo a su lado, vigilando la Real Audiencia, que era justicia y gobierno a la vez. Y en la base, los gobernadores, que eran los que se ensuciaban las manos aplicando las normas en cada provincia. Una cadena de mando, vamos, perfectamente definida. Pero, mucho ojo, creer que todo era política y administración sería un error garrafal. Había otro poder, un poder gigantesco, que estaba tan metido en el gobierno que a veces era imposible saber dónde empezaba uno y terminaba el otro.
Hablamos, por supuesto, de la Iglesia Católica. A ver, en teoría, la misión principal de la Iglesia era evangelizar, ¿no? Convertir a los indígenas. Pero su papel fue muchísimo más allá. Se convirtió en el sistema educativo del imperio. Montaba escuelas, universidades, todo. Llevaba a los hospitales, organizaba las misiones en las fronteras y, claro, con todo eso acumuló un poder económico y social brutal. Se convirtió en un pilar fundamental, una columna que sostenía todo el edificio colonial. Y si alguien se pregunta cómo se mezclaron tanto la política y la religión, aquí está la respuesta. La clave de todo. El Real Patronato. Esto fue un acuerdo, algo que no se había visto nunca. Básicamente el Papa le dio permiso al rey de España para ser el jefe de la Iglesia en América. El rey podía nombrar obispos, decidir dónde se construía una iglesia, cobrar los impuestos de la iglesia, todo. En la práctica, el rey no solo era el jefe del Estado, era también la cabeza visible de la Iglesia en América. Una fusión total. Y toda esta labor social, educativa, evangelizadora, no la hacían curas sueltos por su cuenta. Quienes estaban detrás eran las grandes órdenes religiosas, que eran como ejércitos de la fe, súper organizados. Hablamos de los franciscanos, los dominicos y, por supuesto, los jesuitas. Ellos fueron la auténtica punta de lanza, los que llevaron la fe y, de paso, la cultura española hasta el último rincón del continente. Bien, pues si juntamos ahora todas las piezas del puzzle, ¿qué nos queda? Pues nos queda la imagen de un sistema, sí, muy complejo, súper burocrático, pero, seamos sinceros, increíblemente eficaz. Un sistema que consiguió mantener unido un imperio de ese calibre durante nada más y nada menos que 300 años. Si tuviéramos que resumirlo todo, podríamos decir que esta maquinaria imperial se apoyaba en 3 grandes pilares. El primero, un poder absoluto, total, que salía de una sola persona, el rey, que estaba lejísimos en Europa. El segundo, un gobierno a 2 bandas, con una cabeza en España y un cuerpo en América. Y el tercero, un poder paralelo, la Iglesia, que no se puede separar del Estado, que trabajaba mano a mano con él para dar forma a la sociedad. Y esto es importantísimo para entender hasta qué punto llegaba su influencia. La Iglesia, como dice la cita, era una parte esencial del día a día. No es que la religión fuera algo para los domingos, no, estaba en todas partes, impregnaba cada momento de la vida, desde que nacías hasta que morías. Marcaba las fiestas, las normas morales, la cultura, todo. Y vamos a terminar con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Porque claro, después de 300 años, toda esta estructura, todo este andamio institucional dejó una huella profundísima en América Latina, en su política, en sus leyes, en su sociedad. La pregunta es, ¿qué queda de todo aquello? ¿Qué partes de esa herencia, de esa forma de ver el poder, de esa burocracia, reconocemos todavía hoy en los países de la región? La verdad es que es una cuestión que da para pensar, y mucho.